Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal Car Refrigeración. En esta oportunidad vamos a estar mostrando lo que es cómo regular el presostato en sí de alta y de baja. Más que nada estuvimos hablando de las funciones que cumple. Entonces lo que necesitamos saber ahora es cómo yo selecciono esas presiones. Y esas presiones dependen del refrigerante que uno está utilizando. ¿Cómo sabemos cuál es el refrigerante? Bueno, lo indica la etiqueta, ¿sí?, del motocompresor. Si no, también lo pueden ver en la válvula de expansión. Ahora, como dijimos la explicación del funcionamiento del presostato en el video público, podemos decir que tenemos el rango, que es de cut-in o el rango de encendido. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un presostato por ahora ni de baja ni de alta. Al no tener presostato ni de alta ni de baja, lo que tenemos es cut-in y diferencial. En el de alta puede decir cut-out. Entonces, yo voy a tener un rango de encendido para el presostato de baja, y en un presostato de alta voy a tener rango de apagado. En un presostato de alta o de baja siempre voy a tener diferencial, y los dos cumplen exactamente la misma función. Bueno, arrancamos. Dijimos que en cualquiera de los dos vamos a encontrar el rango. Si es presostato de baja, es el rango de encendido, ¿sí? O sea, de cierre de circuito. Y si es presostato de alta, sería el rango de apagado. Bueno, si hablamos presostato de alta o de baja, de reposición automática, vamos a ver exactamente lo que tenemos acá. Vamos a tener un terminal que nos lleva arriba, un terminal que nos lleva al medio y un terminal que nos lleva abajo. Como se puede ver, este terminal está en normal cerrado, este terminal está en normal abierto. Si es presostato de baja siempre en presión atmosférica va a tener continuidad con el normal, ¿sí? Va a tener normal cerrado con lo que sería el terminal auxiliar. Si el auxiliar, más que nada en el de baja, casi no se usa, a menos que uno quiere decir, bueno, pongo un LED verde cuando está encendido, ¿sí? Cuando está encendido, o sea, cuando hay continuidad con este terminal. Entonces pongo un LED verde. Cuando está apagado por baja, puedo poner un LED azul. Y cuando para por alta, puedo poner un LED rojo, ¿sí? Pongo un LED rojo. Entonces digo, bueno, cuando está prendido el azul, está parado por baja presión. Puede ser porque haya perdido el refrigerante o porque sea normal el circuito, porque los equipos que utilizan presostato de baja y de alta cortan por presostato. Entonces, si yo le coloco el presostato individual, voy a tener el normal cerrado con el testigo o auxiliar. Normal abierto va a ser con el de encendido. ¿Por qué? Porque a presión atmosférica no va a encender el motocompresor. Va a encender recién cuando llegue a la presión que yo le regule en el rango. Y hablando ahora sí en presostato de baja, vamos a tener el rango, el cual vamos a tener entre un 0 a 70 psi aproximadamente. ¿Sí? Es aproximado nada más. Vamos a tener, y bueno, dependiendo del refrigerante con el que estemos trabajando, vamos a poder variar. ¿Y cómo sé yo a qué presión va a arrancar? Y es aproximadamente la presión que trabaja el refrigerante. Si es una cámara de media temperatura, el cual el refrigerante está evaporando a menos 10, quiere decir que si evapora a menos 10, son aproximadamente 35 psi de trabajo en baja. Entonces, si trabaja en 35 psi, yo lo puedo hacer que arranque a la presión de trabajo o un cachito antes, un poquito antes en 30 psi. 25, 30 psi no hay problema. Entonces yo me aseguro que va a arrancar a los 30 psi
y que después el equipo va a quedar trabajando en 35. Ahora, si la presión baja de 30 psi y ronda entre los 20 y los 35, no hay problema. No va a parar el equipo, porque el equipo no para si baja un poquito menos de los 30. No, el equipo para dependiendo de la regulación que yo tenga entre cut-in y diferencial, o rango de encendido y diferencial. No tengo yo un tornillito que me regule la presión de parada. No digo, bueno, tengo presión de parada, pongo 10 psi, 5 psi y presión de encendido 30 psi y listo. No. Tengo diferencial. ¿Qué diferencial? Es la diferencia entre presión de encendido y presión de apagado. Si yo quiero que arranque en 30 psi y que apague en 5 psi, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre 30, si hacemos una cuenta, entre 30 y el número 5? 25 es la diferencia. Yo, si tengo 5 para llegar a 30, me faltan 25. O si tengo 30 y quiero cortar, ¿cuánto me faltan? Yo tengo que llegar a 5 psi para poder cortar. ¿Cuánto me faltan? 25. Entonces, esa sería la diferencia. ¿Sí? La presión de apagado sería entre la presión de encendido menos diferencial de la presión de apagado, que sería imaginaria. Entonces yo digo, bueno, lo quiero regular. Si yo quiero que pare en 5 psi y yo lo tengo regulado para que arranque en 30, digo, está bien. Digo, bueno, regulo el diferencial en 25 y cortaría en 5 psi. Siempre antes de que entre vacío, que nunca entre vacío. Así que siempre trabaje por encima de 0. Bueno, y después tengo, si yo quiero que apaguen 10 psi, digo, bueno, si acá está en 30, el diferencial lo pongo en 20. Y 30 menos 20 es 10. Cortaría en 10 psi. Ahora, continuamos acá. Yo digo, tengo el punto común. Cuando llega a los 30 psi la presión, este cambio de acá hacia ahí. Está encendido. Si yo saco acá un cable, lo uno con un LED y ahí lo conecto y cierro circuito, estaría encendido un LED verde, ejemplo. Cuando corta, cambia el contacto y este lo conecto a otro LED, un LED azul, ejemplo, y ahí saco, cierro circuito. Y entonces lo que va a pasar es esto, que va a cambiar y va a encender el LED azul. Entonces no es muy difícil. Cómo regularlo, siempre es saber la presión, ¿sí?, de trabajo. Entonces siempre vamos a conocer la presión de trabajo, siendo con R134, ¿sí?, que aproximadamente menos 10 psi, menos 10 grados de evaporación sería aproximadamente 15-16 psi. Entonces digo, bueno, si va a trabajar en 15 psi, yo lo puedo hacer que arranque en 15 o que arranque en 20, dependiendo también el diferencial, el rango que yo tenga acá. Entonces digo, bueno, a ver, si yo pruebo 15, tengo que regular. Si quiero que después apague en 5, tengo que hacer 15. Acá en cut-in pongo 15 y acá en el diferencial pongo en 10. Entonces 15 menos 10 es 5, apagaría en 5. ¿Sí? La idea es que apague un poquito más abajo. Entonces digo, bueno, agarro y digo, bueno, lo regulo un poquito más. Digo 15 menos 12 sería 3. Entonces voy a cortar un poquito más arriba de 0 para que no esté muy cercano al 15. Entonces de esa manera vamos a ir conociendo. Si fuera reemplazo de R12, que trabajan aproximadamente en menos 10 grados, si fuera media temperatura, trabajan a menos 10 grados de evaporación.
serían 17 psi. Lo regulo aproximadamente entre 15 y 17 psi y hago la misma regulación que el 134. El 404, que si es 40 psi, el menos 10, más o menos 40 psi, 42, 43, ¿sí? Ejemplo, nada más ejemplo. Digo, bueno, lo regulo entre 30, más o menos, también lo mismo. Total, antes de llegar a 40 pasa por el 30, arranca, empieza a trabajar y cuando llega a 40, la presión ya está encendida. Y puedo hacer la misma revolución con el diferencial que en el R22, porque trabajan a presiones similares. O sea, no es muy difícil. La idea nada más es entender cómo funciona. Que siempre la presión de encendido va acá, depende de la temperatura de evaporación del refrigerante y qué refrigerante utilice. Si es cámara de media, de baja temperatura, etc. Y bueno, después tenemos, para que cortes, este menos este es igual a presión de corte, ¿sí? Este menos este es igual a presión de corte. Ahora, si fuera presostato de alta, reemplazaría los valores acá. Acá puedo poner 400, 300, 200, 100 y 50. Por poner nada más así. Y acá de ejemplo nada más. Vamos a poner, a ver, 300 nomás por poner. A ver, 200. 200, 150, 100, 50, vamos a poner 30. Son solamente números que pongo nada más para hacer el ejemplo. Acá va a ser lo mismo, a diferencia, cambiaría. Hoy, este era el terminal, en el presostato de baja, este era el terminal del contacto encendido, el cual me arrancaría mi motocompresor. Ahora es al revés. Cambiamos con este. En el presostato de baja, el que está siempre en normal abierto es el que me arranca el motocompresor a presión atmosférica. Y el que está en presostato de alta, el que está en normal cerrado, por debajo de la presión de regulación, ejemplo, yo lo tengo regulado a 250 acá. Ahí. Lo tengo a 250. Entonces, cualquier presión que yo tenga en el equipo que esté por debajo de 250, ejemplo, está en 200, siempre me va a dar normal cerrado en el contacto del medio. Entonces este sería el que alimenta el motocompresor, MC, y este solamente sería el testigo. Sería el LED rojo que dijimos. Este ya conectado si fuera 220 a neutro, y si fuera de 24 voltios, 12 voltios a otro, ¿sí? A cerrar circuito. Bueno, entonces, si para por alta presión, cuando supere la presión de 250 o llega a 250 y la quiera superar, este va a cambiar. Y va a dar normal cerrado ahí. Entonces, superó la presión, directamente enciende el LED. Y bueno, o puede encender un LED o puede encender una alarma que avise que paró por alta presión. Entonces, bueno, paró por alta presión, me indica un LED o una alarma, o las dos cosas. Y acá cortaría el circuito y apagaría mi motocompresor. Lo único que tiene es que la presión, como el motocompresor se apaga, llega un momento que me empieza a bajar de nuevo. Y la presión acá estaba, por ejemplo, en 270 y vuelve a bajar, pasa a los 250 y no va a arrancar apenas baje los 250.
¿Cómo me voy a dar cuenta? Con el diferencial. ¿Cómo puedo saber yo? Por el diferencial. ¿Cómo lo voy a regular para que arranque automático? Con el diferencial. Sigue siendo exactamente lo mismo. Es este menos este, expresión de arranque o de reposición. Presostato de alta es rango menos diferencial es igual a presión de arranque. Entonces yo tengo 250 de presión de máxima, regulación de presión máxima, y si yo digo 250, ¿sí? Menos 100, yo lo puedo poner acá, regulo el diferencial acá, y digo 250 menos 100 es igual a imaginario 150. Entonces, ¿cuál va a ser la presión de reposición cuando baje a 150? Esa sería la reposición. Eso era un ejemplo, ¿sí? 250. Dijimos que, ahora le voy a explicar bien lo que expliqué en el video, que era la función. ¿Cómo sabemos a qué presión regularlo? Porque yo acá le doy un ejemplo para que sepan cómo regular o cómo utilizar el cut-in y el diferencial. Que cut-in menos diferencial me da presión de reposición, o sea, de que vuelve a arrancar el motocompresor. Que este contacto vuelve a este punto. En cambio, ahora, ya entendido esto, ¿cómo sabemos qué presión lleva acá? Yo recién dije 250 por decir. Bueno, dijimos que era la presión de condensación más el 40%. Decía el libro, yo utilizo algo parecido. Yo voy a decir que la presión de condensación son 10 grados. Sobre, ¿sí? No 10 grados. 10 grados centígrados sobre la temperatura ambiente. 10 grados sobre la temperatura ambiente. Y bueno, si son 10 grados sobre la temperatura ambiente, quiere decir que si yo en la zona donde estoy, porque se clasifica por zona, ¿sí? Y no estamos hablando de la sensación térmica del lugar. Si yo en la zona, generalmente, o en épocas de verano, ¿sí? Donde está el equipo, más que nada siempre donde está el equipo. No si el equipo, ¿sí? El equipo no está quizás al rayo del sol, y si está al rayo del sol, también la temperatura de condensación siempre es 10 grados sobre la temperatura ambiente. Entonces yo digo, si 10 grados sobre la temperatura ambiente es la temperatura de condensación, ejemplo, si yo tengo 30 grados de temperatura ambiente, vamos a hacerlo más abajo, 10 grados sobre la temperatura ambiente, y la temperatura media ambiente, ejemplo, es de 30 grados. Hacemos una cuenta, me da 40 grados. Esa sería la presión de condensación que yo estoy trabajando, ¿sí? Pero mi temperatura de condensación eran 10 grados sobre la temperatura ambiente, que todo me forma en temperatura de condensación completa. O sea, esto sería estos 40 grados centígrados. En este ejemplo sería la presión aproximadamente en la que está trabajando el equipo. Yo estos 40 lo paso a presión y me dice, ¿sí?, en cuánto está. Si nosotros agarramos una tabla de presión-temperatura, me va a decir cuánto tengo. Entonces, vamos de nuevo. Ahora vamos del otro lado. Acuérdense, era el 40%. Mi temperatura de condensación dijimos que era 10 grados sobre la temperatura ambiente. El 40% de 10 es 4. Entonces sumamos 40% más 10 grados más la temperatura de condensación, me da 14 grados centígrados. Entonces, la presión de corte va a ser
14 grados centígrados más 30 más la temperatura ambiente, que esto me da 44 grados centígrados. Entonces yo agarro estos 44 grados centígrados, lo paso a presión, y eso sería la presión de seguridad que yo tengo que regular mi presostato. ¿Sí? Yo digo, bueno, 44 grados centígrados, ejemplo, ¿no? En R22 son 250, por decir nomás. 44 grados en R134 son 150 psi. Entonces, si fuera un presostato para eso, sería regulado a 150 psi. Y así sucesivamente. Y la misma temperatura la voy pasando. Pero no quiere decir que para todo sea 44 grados. Esto fue el ejemplo. Si ustedes tienen temperatura ambiente 35 grados centígrados, ¿sí? Estamos hablando de temperatura más que nada en el interior de un lugar, no la sensación térmica que te pega el rayo del sol, que eso ya varía un poquito siempre, o más caliente, más bajo, dependiendo del horario del día. Me llevo la temperatura aproximadamente que uno dice, bueno, es más o menos fija. Hay lugares que son 35, otro 38, otro 40 grados. Entonces, si yo acá tengo 35 grados, mi temperatura de condensación son 10 grados centígrados. Pero si yo tengo que sumarlo siempre, 35 más 10 es igual a 45. Y en el otro ejemplo de recién, 44 grados era 44 grados era la temperatura, si yo lo paso a presión, era la presión de seguridad. Ahora es mi presión de trabajo normal. O sea, van viendo que depende de la zona, va cambiando la presión. En un lugar, la que acá ahora es de trabajo normal, en otro lado era la de seguridad. Entonces, 45, le agregamos 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué? Ahí le voy a mostrar. 10, temperatura de condensación, más el 40%, me daba 14, entonces acá va 14. Entonces digo, 35 más 14, 49. Ahora son 49 la temperatura de seguridad que yo lo paso a presión, y depende del refrigerante me va a dar 270, ejemplo en R22, ejemplo, casi 300 en 404, en R134 me va a dar 160, 170, por decir, no va ejemplos por tirar al aire. Entonces ahí podemos ver cómo va variando. Entonces no es para todo lo mismo, sino es dependiendo de la temperatura ambiente. ¿Y por qué digo la temperatura ambiente y tiro siempre de verano? Porque el equipo lo vamos a usar en invierno y en verano. En verano va a ser donde sufre más el equipo, porque hace calor en el ambiente y él tiene que expulsar calor, si a un medio, y siempre tiene que tenerlo sobre la temperatura ambiente. Pues acuérdense, la temperatura que va a condensar siempre es 10 grados sobre la temperatura ambiente. Si está a menos, no condensa. Entonces tiene que estar un poco más. Entonces yo digo, bueno, 10 grados está sobre la temperatura ambiente, está bien. Ahora, en los días de invierno hace frío y no lo voy a regular para que corte si hace frío, porque nunca se me va a ir la temperatura. En las épocas de frío la temperatura no se va. Y si hace 5 grados de ambiente, directamente el presostato, por más que se queme el ventilador, la misma temperatura fría del ambiente, baja temperatura del ambiente, me va a condensar el refrigerante. Entonces no necesito ponerle seguridad en invierno. Siempre la seguridad la calculamos para temperaturas de verano. Por más que nosotros lo estemos colocando al presostato en invierno, ya lo colocamos en temperatura de verano. Nosotros acá, yo por lo menos acá en Buenos Aires, los calculo más o menos a 47 grados, ¿sí? 45, ¿sí? Dependiendo. A veces casi 50, ¿sí? Ya más o menos ahí es lo que da. 47, 48, 50. Ya si lo pongo más no, porque se llega a quemar el ventilador, ¿sí? Y yo me pasé, no va a cortar. Y voy a trabajar con altas presiones y se quema. Mejor es que suene por alarma, ¿sí? Igual siempre tienen que aconsejarle al cliente, si van a poner un compresostatos de alta, ¿sí? Que si bueno, uno lo deja
a rango y por cualquier X motivo va a tirar o una luz o una alarma. Y bueno, que siempre tenga algún control o una cámara de seguridad, algo enfocando, aunque sea el convistato, para saber si se apagó o no, si la cámara está enfriando o no. Sí, porque puede quemarse el ventilador o un animalito, un insecto, un roedor, atravesarse justo por el ventilador, se rompe, se quema, se traba o se quema simplemente, etcétera. La presión se va a elevar y si corta, después se va a reponer y va a cortar, se va a reponer y va a cortar y no va a enfriar bien la cámara. Entonces el cliente tiene que ver, ¿sí? Aunque sea ir a visitar, si está cerrado por vacaciones, aunque sea mandar a alguien que vaya a la mañana y a la noche a ver las cámaras, a ver que estén trabajando en régimen. Bueno, sin uno de tema, espero se haya entendido cómo sumarle, ¿sí? La temperatura de condensación, sumarle el 40%. No es sumarle el 40% al 40%, porque si no lo tengo que regular más o menos casi en 60 psi. Y ya sería mucho. Yo el método que utilizo es casi el mismo, que lo van a escuchar en otros videos, que digo es, ya en vez de decir, agarro el 10 grados, ¿sí? Que sería 10 grados la temperatura de condensación, le sumo al 40 que sería 14, no, digo, listo. Yo lo tengo que regular siempre entre 14 y 15 grados sobre la temperatura ambiente regular en verano. En verano. ¿Sí? Así directamente. Bueno, espero se haya entendido y también dónde van a ir los contactos. Si no, también pueden pasar a visitar mi otro video que está en el canal. Está un poco movida la imagen, pero la explicación es la misma y hago pruebas. O sea, lo conecto, le conecto un compresor para mostrarle cómo arranca el motocompresor cuando se conecta en presostato de baja y cómo corta también el compresor por alta presión, por baja presión, etcétera. ¿Sí? Le voy mostrando paso a paso. Así que bueno, espero les sirva el video, les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo en el próximo video, tanto especial para miembro o en videos en público. Un abrazo. Bueno, acá tenemos nuestro presostato. Este sería el presostato individual, que sería de baja. Le podemos ver el contacto. En este caso tenemos el de esta punta, que va como punto común o punto central. ¿Ven? Está normal cerrado con este que está abajo. Ese que está abajo viene hacia el medio. Y el de esta punta va por atrás y está normal abierto arriba. Es el contacto que está arriba. Tiene como unos platinitos. Ahí se alcanzan a ver. Y de este lado tenemos lo que es el cut in. Cut in. Las presiones de este lado en PCI. Las presiones de este lado en bares. Los que manejan bares está de este lado. Los que manejan PCI de este lado. Sí, cut in sería la presión de arranque, o la presión más que nada a la que cierra circuito o cambia el circuito. Ahora está normal cerrado con abajo y normal abierto arriba. Entonces a esta presión, cuando el equipo llega a la presión que yo indico, en este caso está en 30, ¿ven? Cuando yo llego a esta presión, va a cambiar y se va a poner cerrado el circuito arriba y abierto abajo. De esa manera hay continuidad. Después vamos a ver que tenemos el diferencial. ¿Qué es el diferencial? Dijimos que es la diferencia, ¿sí?, entre presión de encendido, que sería esta, el cut in, y presión de apagado. Vamos a mostrar este. Este sería el dual. Sería exactamente lo mismo. Tiene el diferencial y tiene el cut in o rango. Bueno, entonces tenemos en libras
la escala en libras o la escala en kilogramos o bares. Esa sería la parte de baja. Ahí arriba tienen los tornillitos para regular. Al igual que este tiene los tornillitos para regular. Este y este. Estos dos. Este maneja el diferencial. Y este maneja el cut-in. Por acá se ingresan los cables. Y acá tiene la rosca de cuarto flare. Este de alta es como en reposición manual. ¿Ven cómo se alcanza a ver ahí? Tenemos la presión en kilogramos, centímetro cuadrado, y la presión en libras por pulgada cuadrada. ¿Ven el rango cómo cambia? Este tiene un rango de máximo 425 psi y mínimo de 100 psi, porque es de alta. ¿Sí? Si yo lo regulo a 200 psi, cortaría en 200 psi, mientras tanto tiene continuidad, en lo que explicamos en el video anterior. Este tiene el tornillo de arriba y es con reposición manual. Ahí están los contactos que yo le había dicho: 1, 2, 3, 4. Este es el punto común entre este y este. ¿Sí? Entonces nosotros conectamos un cable acá para que atraviese por este y este cuando esto está normal abierto. ¿Sí? Cuando este conecte a la presión del cut-in, va a haber continuidad y la corriente va a pegar la vuelta y va a continuar. Bueno,